Ve a revisar el buffet, Florencia. Para eso es lo único que me sirves hoy. Yo construí ese imperio a su lado y ahora se atreve a llamarme Escalón. Él ve una ruina. Yo veo a una reina sin corona. Cásate conmigo y deja que te muestre cómo se trata a una reina en mis tierras. Tenía 10 minutos para decidir, ser la víctima o ser el terremoto. El zumbido en el salón de fiestas del exclusivo Hotel St. Regis no era solo charla trivial y tintineo de copas de cristal. Para Florencia sonaba como el ruido estático de un televisor sin señal, constante e irritante, presionando sus sienes. Se ajustó el tirante del vestido de seda esmeralda. Una sonrisa entrenada pegada a su rostro como una máscara de porcelana a punto de resquebrajarse. Era el 10º aniversario de la Holding G&M, el imperio que Gabriel había construido. O mejor dicho, el imperio que ellos construyeron, aunque el mundo parecía haber olvidado su parte en la ecuación. Florencia circulaba entre los invitados, equilibrándose en tacones de aguja que parecían perforar sus talones a cada paso. Saludaba a inversores, recordaba el nombre de las esposas de los socios y elogiaba elecciones de corbatas, desempeñando a la perfección el papel de anfitriona impecable. Sus ojos, sin embargo, buscaban a Gabriel incesantemente. Él estaba en el centro del salón, bajo la araña principal, rodeado por un grupo de jóvenes emprendedores y modelos deslumbrantes que reían demasiado alto de chistes que, seguramente, no eran tan graciosos. Al acercarse, sintió el campo de fuerza de rechazo que él emanaba. Gabriel, con su smoking italiano hecho a medida y el encanto depredador que un día la había enamorado, ni siquiera giró el rostro cuando ella le tocó ligeramente el brazo. Gabriel, el director de la filial de Tokio, está preguntando por el brindis, le susurró discreta inclinándose a su oído. Él no la miró. Mantuvo los ojos fijos en una rubia alta frente a él, una influencer digital que cubría el evento mientras llevaba la copa de whisky a sus labios. Con un movimiento sutil de hombro, se zafó del toque de su esposa como si espantara a un insecto molesto. Después, Florencia, ¿no ves que estoy trabajando? La voz de él era baja, pero el tono llevaba un desprecio gélido que le revolvió el estómago a ella. Ve a verificar que el buffet esté sirviendo el caviar correctamente. Para eso sirves hoy. Deja las conversaciones de negocios para quienes tienen cerebro para ellas. La risa contenida de la influencer fue el golpe final. Florencia sintió la sangre drenar de su rostro, el calor de la humillación subiendo por su cuello. Retrocedió un paso, temblorosa, mientras Gabriel volvía a sonreír para el círculo de admiradores, borrando su existencia con una facilidad aterradora. Ella no era su socia, ni su esposa amada. Esa noche quedó claro que se había convertido en un accesorio viejo y pasado de moda, desentonando con la nueva fase brillante que él proyectaba. ¿Conoces esa sensación de ser desechada, de escuchar en la voz de quien amas que ya no sirves? Florencia lo está sintiendo ahora, y quizás tú también lo hayas sentido. Cuéntame, ¿desde qué rincón del mundo estás siguiendo esta historia? ¿Está lloviendo? ¿Hay sol? Déjame en los comentarios de dónde eres y cómo está tu día. Me encanta saber quién está aquí conmigo en esto. Y mira, si esta escena te conmovió, dale like, porque ella va a demostrar que ser subestimada fue el mayor error que Gabriel cometió. La terraza estaba desierta y mal iluminada, un refugio de sombras lejos del brillo artificial del salón. Sofocada, Florencia giró sobre sus talones y caminó tan rápido como la dignidad le permitía hacia las puertas de cristal que daban a la terraza lateral. Necesitaba aire. Necesitaba que el frío de la noche detuviera las lágrimas que amenazaban con arruinar el maquillaje perfecto que le había llevado 2 horas aplicar. La terraza estaba desierta y mal iluminada, un refugio de sombras lejos del brillo artificial del salón. Se aferró al barandal de piedra, los nudillos blancos por la fuerza, e inspiró el aire helado de la noche en la metrópolis. La ciudad pulsaba abajo, ajena a su dolor. ¿Cómo llegué a este punto?, se preguntó. Había abandonado su carrera en finanzas para apoyar el sueño de él,
Había revisado contratos en las madrugadas, había soportado los años de vacas flacas. Ahora que la cima había sido alcanzada, ella había sido descartada en el campamento base. El sonido de una puerta abriéndose la hizo congelar. Voces masculinas. Florencia instintivamente retrocedió a la sombra de una columna ancha cubierta de hiedra, orando para que no la vieran. Era Gabriel. «No seas dramático, Marcos. Todo está bajo control». La voz de su esposo sonaba impaciente, arrastrada por el alcohol y la arrogancia. «La fusión con los árabes saldrá». «¿Y Florencia?», preguntó la otra voz, que ella reconoció como el abogado personal de la familia. «Si ella pide una auditoría durante el divorcio, verá que desviaste capital a la nueva holding». Florencia contuvo la respiración, el corazón latiéndole tan fuerte que parecía resonar en la terraza. Gabriel rió, un sonido seco y cruel. «Florencia no pedirá nada porque no sabrá que la golpeó. Está acabada, Marcos, mírala, una sombra patética. Tan pronto como firme el contrato con el jeque Layel la próxima semana, presentaré la demanda. Le ofreceré una pensión mediocre y la casa de campo. Está tan desesperada por un ápice de atención que aceptará cualquier migaja para no ser la divorciada. Es débil, siempre lo ha sido». El sonido de un encendedor puntuó la frase. «Yo construí esto, Marcos. Ella fue solo un escalón, y nadie carga el escalón a la cima de la montaña». Los pasos se alejaron, la puerta de cristal se deslizó nuevamente, amortiguando las risas. Florencia permaneció en la oscuridad, paralizada. El dolor agudo de la traición había sido reemplazado por un vacío frío y absoluto. No era solo desamor, era un plan. Él la estaba despojando. Él la estaba desechando como basura. Él ve una ruina. La voz grave, con un acento marcado y aterciopelado, surgió de las sombras más profundas de la terraza a su derecha. Florencia se sobresaltó, llevándose la mano al pecho. Un hombre estaba apoyado en el muro, donde la luz de la luna apenas tocaba. La silueta era imponente, alta, vestida con un traje oscuro que parecía absorber la poca luminosidad a su alrededor. El hombre dio un paso adelante. El rostro era anguloso, marcado por una barba impecablemente recortada y ojos tan oscuros que parecían leer su alma sin pedir permiso. Jeque Layel Al Maktoum, el inversor multimillonario que Gabriel había pasado los últimos meses intentando cortejar desesperadamente. Sostenía un puro apagado entre sus dedos largos y la observaba no con pena, sino con una curiosidad clínica. «¿Usted oyó?», susurró Florencia, con la voz quebrada. La vergüenza debería haberla hecho correr, pero había algo en la postura de aquel hombre que la anclaba al suelo. «Oí a un hombre mediocre subestimar el activo más valioso que posee», respondió Layel, acercándose despacio. No le ofreció un pañuelo, no hizo mención de consolarla. En cambio, se detuvo a 1 metro de distancia, invadiendo su espacio personal con un aura de poder que hacía vibrar el aire. «Gabriel cree que usted es el pasado, señora Florencia. Está ciego por su propia vanidad. Él me va a destruir», se le escapó, la fragilidad del momento rompiendo su barrera. «Él tiene los abogados, el dinero, la empresa. Yo no tengo nada. Usted tiene la verdad y tiene la rabia», dijo Layel, bajando la voz a un tono conspiratorio y peligroso. «Vi cómo corrigió sus balances en la reunión preliminar el mes pasado, cuando él ni siquiera sabía los números. Vi quién realmente estructura esa empresa. Gabriel es la fachada. Usted es el cimiento». Florencia parpadeó, sorprendida de haber sido notada por alguien que ella juzgaba inalcanzable. «¿Qué quiere? No hago negocios con aficionados o tontos, y su esposo es ambos». Layel miró el salón iluminado a través del cristal, donde Gabriel brindaba. «No firmaré con él, pero tengo una propuesta para usted». «¿Para mí? Acabo de ser despedida de mi matrimonio y de mi vida». Layel sonrió, una curvatura de labios que no prometía gentileza, sino justicia. «Exactamente. Usted está libre. Él ve una ruina, Florencia. Yo veo una reina sin corona. Pero las coronas no se dan, se conquistan con sangre y estrategia». Consultó el reloj de oro en su muñeca, un gesto rápido y decisivo.
Mi coche estará en la salida de servicio en 10 minutos, una limusina negra blindada. Si usted sube a ese coche, usted desaparece. El mundo pensará que se quebró, que huyó de vergüenza. Deje que piensen eso. Deje que Gabriel celebre. Dentro de un año, le devolveré su imperio en una bandeja de plata y usted podrá aplastarlo con el mismo tacón que está usando ahora. Florencia miró al extraño, buscando alguna señal de locura o engaño. Solo encontró una determinación feroz. ¿Y si no voy? Entonces regrese allí, señaló la puerta de cristal con la barbilla. Sonría, acepte las migajas, tome la casa de campo y sea la víctima que él describió. La elección es suya, ser el escalón o ser el terremoto. Sin esperar respuesta, Layel le dio la espalda y desapareció en la oscuridad lateral de la terraza, como si estuviera hecho de humo. Florencia se quedó sola nuevamente. El viento despeinó su cabello impecable. Dentro del salón, la banda comenzó a tocar una música triunfal. Era la hora del discurso. Ser el escalón o ser el terremoto. Se limpió el rostro con el dorso de las manos, borrando el rímel a propósito. Ya no había necesidad de perfección. La perfección era una jaula. Respiró hondo, llenando sus pulmones con el aire frío, y sintió algo endurecerse dentro de sí. Una capa de hielo cubriendo la herida abierta. Florencia empujó las puertas de cristal y entró en el salón. El choque térmico fue inmediato. El ruido, las luces. Gabriel estaba en el escenario improvisado, sosteniendo el micrófono, el rostro enrojecido por el whisky y el triunfo. Vio a Florencia entrar. Por un segundo, un brillo de irritación cruzó su mirada, pero lo enmascaró con una sonrisa falsa, extendiéndole la mano como un maestro llama a un perro entrenado. «Y aquí está ella, mi esposa Florencia», anunció al micrófono, su voz amplificada resonando por los altavoces. «Ven, querida, únete a nosotros para el brindis. Detrás de un gran hombre, ¿verdad?». Risas educadas de la audiencia. Florencia caminó por el pasillo formado por los invitados. No miró a nadie. Sus ojos estaban fijos en Gabriel. No sonreía. Su expresión era ilegible, vacía de emoción, lo que hizo que la sonrisa de Gabriel vacilara ligeramente a medida que ella subía los escalones del escenario. Se detuvo a su lado. Gabriel intentó pasarle el brazo por la cintura, pero ella se esquivó con un movimiento fluido y le arrebató el micrófono de la mano. La sorpresa de él fue tan genuina que no reaccionó a tiempo para detenerla. El salón quedó en silencio. Todos esperaban el discurso de gratitud, el elogio al esposo genial. Florencia miró a la multitud. Vio los rostros de las personas que la ignoraron toda la noche. Vio a Marcos, el abogado, pálido en el rincón. Y entonces miró a Gabriel. Por primera vez en años lo vio de verdad. Pequeño, inseguro y patético. «Renuncio». Su voz salió firme, límpida, cortando el aire acondicionado gélido. Gabriel frunció el ceño, susurrando entre dientes. «¿Qué estás haciendo? ¿Te volviste loca? Devuélveme el micrófono». Florencia lo ignoró. Sostuvo su mirada, dejando que el micrófono captara cada sílaba. «Renuncio a mi asiento en el consejo. Renuncio a mi papel en esta farsa. Y renuncio a este matrimonio». Un suspiro colectivo recorrió el salón. El sonido de una copa cayendo y estrellándose en el suelo fue el único ruido que siguió. «Disfruta la cima, Gabriel», dijo ella, su voz bajando una octava, íntima y letal, pero amplificada para que todos escucharan. «La vista es hermosa antes de la caída». Con un golpe sordo, soltó el micrófono en el suelo del escenario. El agudo feedback del sonido hizo que algunos invitados se taparan los oídos. Sin mirar atrás, sin esperar la reacción, sin verificar si Gabriel intentaría detenerla, Florencia bajó las escaleras. La multitud se abrió como el mar rojo. Nadie se atrevió a tocarla. Caminó con la cabeza erguida, pero por dentro se estaba desmoronando.
La adrenalina era lo único que mantenía sus rodillas firmes. Atravesó el vestíbulo, ignorando a los recepcionistas atónitos, y se dirigió directamente a los pasillos de servicio, lejos de las miradas curiosas, lejos de los flashes que comenzaban a estallar allí dentro. Al empujar la pesada puerta de metal de la salida trasera, la noche la recibió. La calle lateral estaba tranquila, oliendo a asfalto húmedo y basura urbana. Sus piernas finalmente cedieron y tuvo que apoyarse en la pared de ladrillos, el cuerpo temblándole violentamente. ¿Qué había hecho? Había quemado todos los puentes. No tenía casa a la que volver ni tarjetas de crédito que no fueran canceladas a la mañana siguiente. Un par de faros se encendieron en la oscuridad, cegándola momentáneamente. Un coche negro, largo e imponente, estaba parado junto a la acera, con el motor ronroneando tan suavemente que parecía un animal al acecho. La puerta trasera se abrió desde dentro. El interior era oscuro, invitador, un abismo de terciopelo. Florencia miró hacia atrás, a la puerta del hotel. Podía oír la confusión amortiguada allí dentro. Podía imaginar a Gabriel gritando, intentando controlar la narrativa, llamándola loca. Si se quedaba, sería la loca. Sería la exesposa inestable. Miró el coche. Layel no apareció en la puerta. No lo necesitaba. La invitación era el silencio. Florencia soltó el aire que contenía en sus pulmones, se quitó los tacones de aguja y los dejó allí, en la sucia acera, como reliquias de una vida que ya no le pertenecía. Descalza, sintiendo el frío del cemento, caminó hasta el vehículo. Entró en la limusina. La puerta se cerró con un sonido sólido, hermético, aislando el mundo exterior. El olor a cuero y madera de sándalo llenó sus sentidos. Layel estaba sentado en la penumbra del otro lado, sirviendo una dosis de agua con gas. No sonrió, solo asintió levemente con la cabeza, un gesto de respeto entre generales antes de una batalla. «Al aeropuerto», ordenó al conductor por el intercomunicador. El cristal oscuro de separación subió. El coche se deslizó hacia la noche, llevando a Florencia lejos de la única vida que conocía, hacia un futuro que aún no podía ver, pero que, por primera vez, sería diseñado por sus propias manos. Para el mundo, Florencia había desaparecido. La venganza, sin embargo, acababa de nacer. El cuero del asiento de la limusina aún estaba cálido bajo los muslos de Florencia cuando el vehículo se detuvo, no frente a una terminal de embarque, sino directamente en la pista de despegue. El mundo exterior era un borrón de luces de señalización y el fuerte olor a queroseno quemado, pero dentro de aquella cápsula blindada, el silencio era absoluto. Layel no le abrió la puerta esta vez. Un guardaespaldas lo hizo. El viento nocturno despeinó el cabello que ella había pasado horas arreglando para la fiesta de Gabriel. La fiesta que ahora parecía haber sucedido en otra vida, en otro siglo. Delante de ella, un jet ejecutivo plateado, elegante como una hoja, esperaba con la escalera bajada. No hubo aduana, no hubo pasaportes. La riqueza de Layel no solo compraba cosas, compraba la inexistencia de burocracia. Subió los escalones sintiendo las piernas pesadas, esperando a cada paso que sonaran sirenas, que Gabriel apareciera corriendo, gritando que ella era de su propiedad. Pero la noche permaneció indiferente. Dentro de la cabina, el lujo era sobrio. Tonos crema y madera oscura. Layel le indicó un sillón de cuero giratorio y se sentó frente a ella, cruzando las piernas con una naturalidad irritante. Mientras las turbinas comenzaban a aullar, presionando el cuerpo de Florencia contra el asiento, la realidad de lo que acababa de hacer cayó sobre sus hombros. Estaba en un avión con un hombre que conocía solo de titulares de revistas de negocios y susurros en cócteles. Cuando el aviso de cinturones se apagó, el silencio entre ellos se convirtió en una entidad física. Florencia necesitaba romperlo antes de que el pánico la sofocara. ¿Cuál es el precio? Su voz salió ronca, despojada de la cortesía social que ella había entrenado por años.
Lyell giró la copa de cristal en su mano, observando el líquido ámbar. La encaró y por primera vez Florencia notó que sus ojos no eran solo oscuros, eran de un castaño profundo, casi negro, y no demostraban ningún deseo carnal. Había solo cálculo. «¿Crees que te traje aquí para ser una amante, Florencia?» Tomó un sorbo sin desviar la mirada. «Gabriel te condicionó a creer que tu único valor está entre las sábanas o colgada de su brazo como un adorno brillante. Eso es un error de evaluación de activos». Florencia enderezó la postura, el orgullo herido sirviendo como ancla. «Entonces, ¿por qué? No eres conocido por tu caridad. Soy un hombre de negocios y estoy a punto de iniciar una guerra». Lyell colocó la copa en la mesa lateral, inclinándose hacia adelante. La atmósfera cambió, se volvió densa, cargada de peligro. «Quiero expandir mi holding al occidente. La empresa de tu esposo es la puerta de entrada, pero Gabriel es xenófobo y estúpido. Jamás me vendería. Prefiere quemar la empresa a verla en manos de un árabe». Hizo una pausa, dejando que la información se asentara. «Necesito a alguien que conozca los esqueletos en su armario, alguien con un rostro occidental, pero con lealtad a mí, alguien que el mundo subestime hasta que sea demasiado tarde. No rescaté a una damisela, Florencia. Recluté a una espía». Florencia sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado de la cabina. No era piedad, era una transacción, y extrañamente, eso la calmó. La piedad es volátil, los negocios son sólidos. «¿Y qué gano yo con esto?», preguntó con la voz más firme. «Además de un viaje lejos de él». «Su imperio», respondió Lyell, simple y directo. «Vamos a destruir su reputación, desvalorizar las acciones, y luego compraremos todo por centavos. Cuando el polvo se asiente, tú serás la CEO, y yo seré el dueño mayoritario silencioso. Pero para que esto funcione, la Florencia de hoy tiene que morir. Al menos, la Florencia que existía hasta hoy». El avión cortaba el cielo en dirección al oriente. Florencia miró el reflejo de su propio rostro en la ventana oscura. La mujer asustada que subió a ese coche estaba desapareciendo. Si aceptaba, no habría vuelta atrás. «Acepto», susurró. Lyell asintió, volviendo a recostarse. «Duerme. El entrenamiento comienza mañana». Dubái la recibió como un horno de oro y cristal. El calor en la pista de aterrizaje fue una bofetada física, pero apenas tuvo tiempo de sentirlo antes de ser conducida a otro coche y luego a un ascensor privado que subió 80 pisos en segundos. El penthouse de Lyell era un palacio suspendido en las nubes, una mezcla de modernidad fría y tradición opulenta. Ventanas del suelo al techo mostraban la ciudad futurista, un espejismo de ambición erigido sobre la arena. Pero Florencia pronto percibió la naturaleza de su nueva residencia. Era una jaula. Durante la primera semana no vio la calle. Todo lo que necesitaba le era traído: comida, ropa, tecnología. Su viejo celular había sido destruido en la trituradora del avión. Lyell le había dado un nuevo aparato, encriptado, con acceso restringido. La única conexión con su antigua vida eran las pantallas de televisión. Al tercer día la noticia estalló. Florencia estaba sentada en la vasta sala de estar, rodeada de informes financieros que Lyell le había ordenado memorizar, cuando la imagen de Gabriel apareció en CNN Internacional. Parecía abatido, la corbata floja, una actuación perfecta de esposo preocupado. «Mi esposa ha luchado contra problemas de salud mental durante años», decía Gabriel a las cámaras, con los ojos húmedos. «Tuvo un brote la noche de la fiesta. Estamos haciendo todo lo posible para localizarla y asegurar que reciba la ayuda que necesita. Pido privacidad en este momento difícil». Florencia sintió la sangre hervir en sus venas. Él estaba reescribiendo la historia. Él la estaba pintando como loca para invalidar cualquier cosa que ella pudiera decir en el futuro. La copa de agua con gas en su mano tembló. El agua se desbordó. «Él es bueno». La voz de Lyell vino de la entrada de la sala. Acababa de llegar, vestido con un traje impecable, trayendo consigo el olor a especias y poder.
Acaba de neutralizar tu credibilidad. Si apareces ahora gritando la verdad, nadie te creerá. Dirán que es paranoia. Florencia se levantó, arrojando la tableta al sofá. Quiero matarlo, quiero que sufra. La ira es combustible, pero es un combustible sucio. Layel caminó hasta la mesa donde los documentos estaban esparcidos. Tomó un informe que Florencia había anotado con bolígrafo rojo. Quema rápido y ciega al conductor. Usa la frialdad. ¿Qué encontraste en los balances de 2019? Florencia parpadeó, forzada a cambiar la clave mentalmente. Respiró hondo, empujando la imagen de Gabriel a un compartimento oscuro en su mente. Una discrepancia en la subsidiaria de logística, 3 millones desviados a cuentas offshore que no constan en la declaración oficial. Layel levantó una ceja, una leve sonrisa curvando la esquina de sus labios. Fue la primera vez que ella lo vio demostrar algo cercano a la aprobación genuina. Encontraste en 2 días lo que a mis auditores les llevó 3 semanas sospechar. Quizás Gabriel te subestimó más de lo que yo pensaba. Yo firmaba los cheques de la casa, Layel. Yo sé cuánto cuesta su estilo de vida. Las cuentas nunca cuadraban con el salario declarado. Layel la observó por un largo momento, como si estuviera viendo una nueva pieza en el tablero de ajedrez revelarse como una reina. Excelente. Ahora vamos a cambiar la envoltura. Si vas a ser mi esposa, necesitas parecer alguien capaz de derribar a un rey, no la esposa trofeo que huyó llorando. La transformación no fue un día de spa, fue una deconstrucción. Un equipo de estilistas y consultores de imagen invadió el penthouse a la mañana siguiente. No hubo preguntas sobre lo que le gustaba. El objetivo era estratégico. La ropa floral y los tonos pastel que Gabriel adoraba, porque la hacían parecer inofensiva y dulce, fueron descartados. En su lugar, entraron cortes arquitectónicos, sastrería precisa, colores sólidos, negro, blanco, azul medianoche, carmesí. El peluquero, un francés de pocas palabras, sostuvo las largas mechas rubias que Florencia mantenía porque Gabriel decía que las mujeres con cabello corto parecen hombres. «Corte», ordenó ella mirando su propio reflejo. «Corta todo lo que me ata a él». La tijera cantó. El cabello cayó al suelo de mármol. Cuando terminó, un corte bob, asimétrico y afilado enmarcaba su rostro, destacando la línea de su mandíbula y dando a sus ojos una intensidad depredadora. Ya no parecía dulce, parecía peligrosa. Layel entró en la sala en el momento en que ella terminaba de abrocharse un blazer estructurado blanco. Se detuvo. Su silencio no fue de indiferencia esta vez. Sus ojos recorrieron su figura, desde la postura erguida hasta los tacones de aguja que parecían armas perforantes. «La señora Florencia desapareció», murmuró él acercándose. «Encantado de conocerte». «Todavía no soy tu esposa», le recordó ella, sintiendo una tensión nueva en el aire. No era miedo ni sumisión, era el reconocimiento de 2 depredadores compartiendo el mismo territorio. «Lo resolveremos esta noche». La ceremonia se realizó en la terraza privada, bajo el cielo estrellado del desierto, con el Burj Khalifa brillando a lo lejos como una torre de Babel moderna. No había invitados, solo un juez, 2 testigos de la confianza de Layel y el sonido del viento cálido de la noche. Era un contrato. Florencia lo sabía, una fusión de intereses corporativos sellada con un anillo de diamante amarillo tan grande que parecía pesar en su dedo. Pero cuando el juez les pidió que se tomaran de las manos y la piel cálida de Layel tocó la suya, la frialdad del plan vaciló. Su mano era grande, firme, curtida por la cetrería y la equitación, no solo por firmar papeles. No apretó su mano con posesión, sino con una solidez que ofrecía algo que Florencia no sentía desde hacía años: seguridad. «Prometo protegerte», dijo Layel, y no estaba leyendo un guión. La estaba mirando a los ojos, y la intensidad de aquella mirada hizo que el estómago de Florencia se revolviera. «Y prometo darte la espada para cortar la cabeza de tus enemigos». «Acepto», respondió Florencia, y su voz no tembló. Firmaron los papeles.
La tinta se secó rápido en el aire seco. Lyle sirvió 2 copas de champán, un lujo permitido en la privacidad de su casa. Le entregó una a ella y brindaron al horizonte centelleante. «El matrimonio es real para el mundo», dijo él, con la voz baja. «Pero aquí dentro somos socios. Tendrás tu propio cuarto, tu propia ala. Nadie te tocará sin tu permiso». Florencia sintió una mezcla de alivio y una punzada extraña de decepción que se apresuró a aplastar de inmediato. «Gracias, Lyle. No me agradezcas todavía. El entrenamiento de verdad comienza mañana. Tú sabes leer los balances. Ahora necesitas aprender a hablar como alguien que es dueña de ellos. Necesitas aprender árabe, etiqueta de negociación y cómo mentir sin pestañear. Tenemos 6 meses antes de la cumbre global en Nueva York. 6 meses». Florencia apretó la copa. Gabriel puede haber destruido todo para entonces. «Déjalo». Lyle sonrió, una sonrisa cruel y fascinante. «Déjalo pensar que ganó. Déjalo sentirse confiado, gordo y perezoso. La caída es siempre más mortal cuando se está en la cima y no se ve el suelo acercarse». Florencia caminó hasta el borde de la terraza. Abajo, el mundo seguía girando. En algún lugar del otro lado del océano, Gabriel estaba durmiendo, soñando con su éxito, creyendo que se había librado del peso muerto. Él no sabía que en el desierto una tormenta estaba siendo dibujada. Se miró al espejo. El cabello corto, la postura rígida, el anillo de miles de millones de dólares en el dedo. La mujer que había huido descalza estaba muerta. La pareja del jeque acababa de nacer. «Vamos a trabajar», dijo ella, volviéndose hacia Lyle. Él levantó la copa en señal de saludo, sus ojos brillando con el reflejo de la luna y la promesa de caos. El pacto estaba sellado. La crisálida se había roto. Nueva York pulsaba con una energía eléctrica y despiadada, un reflejo perfecto de la ambición que llenaba el salón de baile del Hotel Pierre. Arañas de cristal proyectaban una luz dorada sobre la élite corporativa global, reflejándose en copas de champán y relojes que costaban más de lo que la mayoría de las personas ganarían en toda su vida. En el centro de ese universo, Gabriel mantenía la atención de un círculo de inversores, sintiéndose un dios en su propio Olimpo. Gesticulaba con la confianza de quien cree haber eliminado todos los obstáculos, riendo a carcajadas de un chiste mediocre contado por un banquero suizo. «La fusión con Asia es solo el comienzo», decía Gabriel, aflojando el nudo de su corbata de seda lo justo para parecer relajado, pero aún al mando. «Hemos recortado la grasa de la empresa. Estamos más ligeros, más ágiles. El pasado quedó atrás». Levantó la copa, sus ojos recorriendo el salón en busca de aprobación, adicto a la adoración ajena. Había rumores sobre la desaparición de Florencia, por supuesto. Inestabilidad emocional fue lo que su equipo de relaciones públicas plantó en los tabloides. Una esposa triste que no soportó la presión y huyó a un retiro espiritual, o quizás se había arrojado de un puente. Para Gabriel, no importaba su destino, siempre y cuando ella permaneciera invisible. Él estaba libre. El peso muerto había sido cortado. Fue entonces cuando la música de la orquesta vaciló. No se detuvo de inmediato, pero disminuyó, como si los músicos hubieran perdido el aliento colectivamente. El murmullo en el salón cesó, reemplazado por un silencio que se extendió como una onda de choque, desde la entrada principal hasta el escenario. Gabriel frunció el ceño, irritado con la interrupción de su momento de gloria, y se volvió hacia la dirección donde todos miraban. Las puertas dobles de caoba, generalmente reservadas para jefes de Estado, estaban de par en par. Florencia estaba parada en el umbral. Gabriel parpadeó, incapaz de procesar la imagen. La mujer que él conocía, la esposa de hombros curvados, vestidos en tonos pastel y mirada de disculpa, ya no existía. La criatura que estaba parada allí usaba un vestido de terciopelo negro que parecía haber sido esculpido directamente sobre la piel, con un escote arquitectónico
que exhibía la línea afilada de sus clavículas. El cabello, antes recogido en moños modestos, ahora caía en un corte asimétrico y moderno que enmarcaba un rostro pintado con la frialdad de una escultura de mármol. Pero lo que hizo que la sangre de Gabriel se helara no fue la ropa o el cabello, fue la postura. Mantenía la barbilla erguida, los ojos barriendo el salón no con miedo, sino con la voracidad de un depredador evaluando el territorio, y no estaba sola. A su lado, emanando un aura de poder que hacía que el aire pareciera más denso, estaba el jeque Layel. Vestía un smoking impecable, pero su presencia era cruda, peligrosa. Su brazo estaba entrelazado con el de ella, no como un apoyo, sino como una declaración de guerra. Caminaron hacia el salón y la multitud se partió como el mar rojo. El sonido de los tacones de Florencia contra el suelo de mármol resonaba como disparos secos en el silencio absoluto. Gabriel sintió que la copa se le resbalaba ligeramente de sus dedos sudorosos. El corazón le latía desbocado contra las costillas. Intentó componer una sonrisa, pero el resultado fue una mueca temblorosa. Necesitaba asumir el control. Tenía que ser una coincidencia. Quizás ella se había convertido en una acompañante de lujo. Sí, eso era. Layel la había contratado. Era patético. Dio un paso adelante, interceptando a la pareja en medio del salón. Florencia, su voz salió más aguda de lo que pretendía. Carraspeó intentando recuperar la autoridad. Yo no sabía que estabas en la ciudad. Es sorprendente verte aquí, considerando tu estado delicado. Florencia se detuvo. Lo miró de arriba a abajo, un análisis clínico que duró 3 segundos interminables. No había odio en sus ojos, solo una indiferencia gélida que hirió el ego de Gabriel más profundamente que cualquier grito. «Hola, Gabriel», dijo ella. Su voz era aterciopelada, tranquila, sin ningún rastro de la trepidación de antaño. «Pareces tenso. ¿Los números del último trimestre no fueron lo que esperabas?» «Mis números están excelentes», replicó él defensivo, lanzando una mirada despectiva a Layel. «Veo que encontraste compañía. Jeque Layel, supongo. Cuidado, ella tiene la costumbre de aferrarse a quien paga las cuentas». El insulto flotó en el aire, tóxico. Layel ni siquiera parpadeó. Miró a Gabriel con el tedio de un león observando a un ratón chirriar. «Creo que hay un equívoco, señor Gabriel». La voz de Layel era profunda, resonando en el pecho de quienes estaban cerca. Apretó suavemente el brazo de Florencia, un gesto de intimidad y posesión que le revolvió el estómago a Gabriel. «Permítame presentarle apropiadamente. Esta es mi esposa». Un suspiro colectivo recorrió el salón. Las copas se detuvieron en el aire. «¿Esposa?» Gabriel rió, un sonido nervioso y ahogado. «Eso es ridículo. Ni siquiera hemos finalizado el divorcio. Tus abogados recibieron los papeles de anulación y el nuevo registro internacional hace 3 semanas», interrumpió Florencia, dando un paso adelante, invadiendo el espacio personal de Gabriel. «Estabas demasiado ocupado despidiendo al sector de auditoría para notarlo. Y hay un detalle más», continuó Layel, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Como regalo de bodas, mi esposa expresó interés en diversificar nuestro portafolio. La Orion Holdings, mi empresa, acaba de adquirir el 42% de las acciones de tu compañía en el mercado abierto esta mañana, antes de la apertura de la bolsa». El mundo de Gabriel se inclinó violentamente hacia la izquierda. «Eso es imposible. El consejo me habría avisado». «El consejo estaba ocupado vendiéndonos sus partes», dijo Florencia, y entonces, por primera vez, ella sonrió. Fue una sonrisa devastadora, llena de dientes y triunfo. «Encantada de verte de nuevo, Gabriel. Ahora, si nos disculpas, tenemos una reunión de accionistas que dirigir. Creo que la sala VIP está libre». Ella no esperó respuesta. Florencia pasó junto a él, su hombro rozándolo con la fuerza suficiente para desequilibrarlo físicamente. Layel la siguió, lanzando una última mirada de advertencia a Gabriel, quien permanecía paralizado, pálido como un fantasma, mientras los flashes de los fotógrafos comenzaban a estallar frenéticamente a su alrededor,
capturando el momento exacto de su ruina. La sala de reuniones privada en el piso superior del hotel era un contraste estéril con el caos del baile de abajo. La mesa de cristal larga reflejaba las luces de la ciudad. Gabriel estaba sentado en el extremo opuesto, rodeado por 3 abogados que parecían niños asustados. Sudaba visiblemente, la arrogancia habiéndose disuelto en puro pánico. Del otro lado, Florencia estaba sentada con las piernas cruzadas, hojeando un dossier con una calma enervante. Layel estaba recostado en la silla a su lado observándola. No intervenía. Aquel era su escenario. «Ustedes no pueden hacer esto», siseó Gabriel, golpeando la mano en la mesa. «Es una adquisición hostil, es ilegal». «Hostil, sí. Ilegal, no». Florencia ni siquiera levantó los ojos del papel. «Vamos a hablar sobre la subsidiaria en las Islas Caimán, Gabriel. Esa que usas para desviar fondos del proyecto de energía renovable». Gabriel se congeló. «No sé de qué estás hablando». «Página 12», dijo ella deslizando el dossier por la mesa con la fuerza suficiente para que se detuviera exactamente frente a él. «Sé cómo maquillas los números. Lo sé, porque fui yo quien organizó tus archivos durante 5 años. ¿Recuerdas? La esposa trofeo que solo servía para decoración. Olvidaste que yo leía todo lo que me pedías que firmara sin mirar». Se levantó, caminando lentamente alrededor de la mesa. El sonido de sus tacones era el único ruido en la sala. «Construiste tu imperio sobre arena, Gabriel, y yo pasé los últimos 6 meses aprendiendo a controlar la marea». Se detuvo detrás de su silla y se inclinó, susurrando cerca de su oído. «Vamos a reestructurar el consejo. Mantendrás el título de CEO por ahora, para no asustar al mercado asiático, pero no tendrás poder de voto. No firmarás un cheque sin mi rúbrica. Tú trabajas para mí ahora». Gabriel se volvió, el rostro rojo de furia y humillación. «Eres una víbora, una maldita ingrata. Layel te compró, ¿verdad?». Florencia retrocedió y miró a Layel. El jeque sostuvo su mirada. Había orgullo allí, un respeto profundo que quemaba más fuerte que cualquier deseo superficial. «Nadie me compró, Gabriel», respondió ella, volviéndose hacia su exmarido. «Simplemente encontré a alguien que sabe el valor de lo que tiene en sus manos». Hizo una señal a los abogados de Layel. «Den por terminada la reunión. Gabriel tiene mucho que digerir». Cuando salieron de la sala, dejando a un hombre destruido atrás, la adrenalina comenzó a golpear. El pasillo del hotel parecía flotar. El sonido del ascensor llegando sonó distante. Florencia sentía las manos temblarle, no de miedo, sino de la descarga eléctrica de haber aplastado al monstruo que la había atormentado por años. Entraron en el ascensor privado que llevaba al penthouse. Tan pronto como las puertas de metal se cerraron, aislándolos del mundo, el silencio profesional se hizo añicos. Florencia soltó un aliento tembloroso, apoyándose en la pared despejada. Layel la observaba, la intensidad en sus ojos oscuros haciendo que el aire le faltara en los pulmones. «Estuviste magnífica», murmuró él, la voz ronca, despojada de la formalidad diplomática. Nunca vi a nadie desmantelar a un hombre con tanta elegancia. Fue lo más aterrador y emocionante que he presenciado. «Parecía tan pequeño», confesó Florencia, mirando sus propias manos. «Pasé años temiéndole, y hoy era solo un hombre patético en un traje caro». Layel dio un paso adelante, acorralándola suavemente contra el espejo. Su olor, sándalo, especias y la frescura de la noche, invadió sus sentidos. «Porque creciste, Florencia». La crisálida se rompió. ¿Viste el miedo en sus ojos cuando entraste? Él supo en ese segundo que había perdido. La cercanía de él era embriagadora. Durante meses mantuvieron ese pacto. Toques calculados, palabras medidas, la distancia segura de socios. Pero la victoria era un afrodisíaco poderoso. La barrera invisible que habían construido se estaba derritiendo bajo el calor de aquella noche. «No lo habría logrado sin ti», susurró ella, alzando el rostro hacia él. «Sí lo habrías logrado», replicó Layel, su mano subiendo para acariciar la línea de su mandíbula, su pulgar rozando el labio inferior de Florencia. «Yo solo te di el escenario.
El espectáculo fue todo tuyo. El ascensor se detuvo con una suave sacudida, pero ninguno de los dos se movió. La tensión, acumulada durante meses de miradas robadas y reuniones de estrategia a altas horas de la noche, alcanzó el punto de ebullición. Florencia no quería ser más la socia. No esa noche. Quería celebrar. Quería sentir. Ella agarró la solapa de su smoking y lo atrajo. Lyle no dudó. Cubrió su boca con la suya. Un beso que no tenía nada de gentil o protocolario. Era hambriento, desesperado. Una colisión de dos fuerzas que finalmente dejaron de orbitar una a la otra y chocaron. Florencia abrió sus labios para él, gimiendo contra su boca, sintiendo el sabor a champán y peligro. Sus manos fueron a la cintura de ella, apretándola con firmeza, atrayéndola más cerca como si quisiera fusionarla con él. Ya no había contratos, ni planes de venganza, ni Gabriel. Había solo el calor de la piel, la urgencia de las manos y la certeza absoluta de que aquel juego de negocios se había transformado en algo mucho más complejo y peligroso. Las puertas del ascensor se abrieron al penthouse vacío, pero apenas lo notaron. Lyle la levantó en brazos sin romper el beso, caminando hacia el dormitorio con la determinación de quien carga su premio más valioso. Florencia hundió los dedos en su cabello, atrayéndolo más hacia sí, decidiendo que por esa noche no pensaría en el mañana. Había ganado la guerra allá abajo. Ahora quería rendirse a la tormenta que estaba a punto de comenzar entre las sábanas. La luz de la mañana entraba por las ventanas del suelo al techo del penthouse en Nueva York, bañando el caos de ropa y sábanas en un dorado cruel. Florencia observó a Lyle dormir por un instante, su brazo extendido sobre el espacio vacío donde ella había estado minutos antes. Había una vulnerabilidad en su rostro que el mundo de los negocios jamás veía, una serenidad que casi la hizo olvidar, por un segundo, que estaban en el ojo de un huracán corporativo. Pero la euforia de la victoria del día anterior, mezclada con la intimidad de la noche, no podía blindarla para siempre. Se puso una bata de seda, ajustando el cinturón con fuerza, como si intentara mantener sus propios pedazos unidos, y caminó descalza hasta la amplia sala de estar. Necesitaba café. Necesitaba silencio para procesar que, por primera vez, ella no era la sombra de nadie. El interfono sonó, un sonido estridente que cortó la paz matinal. La seguridad del edificio informaba que había una entrega urgente de documentos legales para la señora Florencia, algo que exigía firma biométrica. Asumiendo que era el trámite final de la transferencia de acciones, ella autorizó la subida. Cuando la puerta del ascensor privado se abrió, sin embargo, no fue un mensajero quien salió. Era Gabriel. Parecía haber envejecido una década en 24 horas. La barba sin afeitar, el traje arrugado de quien durmió en su propia vergüenza y los ojos rojos, inyectados de insomnio y furia contenida. Florencia retrocedió un paso, el instinto de defensa activando cada nervio de su cuerpo, pero Gabriel no avanzó. Solo la miró, y entonces sonrió, una mueca triste y rota que era más inquietante que su arrogancia habitual. «Sabía que te encontraría aquí». Su voz era ronca. «En el nido del águila. No deberías estar aquí, Gabriel. La seguridad subirá en 2 minutos», dijo Florencia, la voz firme, aunque sus manos temblaban ligeramente dentro de los bolsillos de la bata. «No vine a pelear. Vine a darte lo que mereces, la verdad». Gabriel arrojó una carpeta de cuero negra sobre la mesa de centro de cristal. El sonido del impacto resonó como un disparo en la sala silenciosa. ¿Crees que ganaste, Florencia? ¿Crees que encontraste un salvador? ¿Un príncipe del desierto que vio tu valor cuando yo no lo vi? Florencia mantuvo la postura erguida, negándose a mirar la carpeta. Lyle me dio las herramientas. Yo construí la victoria. Sal. Él no te dio herramientas. Él te dio un guión. Gabriel rió un sonido seco. Abre la carpeta, mira las fechas.
La curiosidad, insidiosa y fría, venció. Florencia se acercó a la mesa. Sus dedos tocaron el cuero frío de la carpeta y ella la abrió. Eran correos electrónicos impresos, informes de debida diligencia y memorandos internos de la holding de Lyell. Sus ojos recorrieron los documentos, buscando el sentido, y entonces lo encontraron. El aire se le escapó de los pulmones. Había un plan de adquisición hostil detallado. El objetivo era la empresa de Gabriel. El método descrito: explotación de vulnerabilidad interna, cónyuge descuidado. Pero lo que hizo que el mundo de Florencia se detuviera fue la fecha en la parte superior de la primera página. El documento había sido redactado 4 meses antes de la fiesta de gala, 4 meses antes de la terraza, 4 meses antes de que Lyell casualmente la encontrara llorando y le ofreciera un pañuelo y un arma. «Él no te salvó, querida», susurró Gabriel acercándose, sintiendo el olor a sangre en el agua. «Él te reclutó. Él sabía que la empresa estaba blindada contra ataques externos, pero que mis acciones en el divorcio quedarían vulnerables. Él necesitaba un caballo de Troya. Tú no eres su socia, eres su herramienta de invasión». Florencia sintió la bilis subir a la garganta. Cada toque, cada palabra de aliento en Dubái, el matrimonio de conveniencia. Todo fue recontextualizado en una fracción de segundo. Ella no era la protagonista de su propia venganza. Era solo la pieza más útil en el tablero de otro hombre. «Sal», susurró, sin quitar los ojos del papel. «Él se quedará con la empresa, Florencia, y cuando ya no te necesite para mantener la legitimidad del consejo, te desechará con la misma frialdad que usó para seducirte. La diferencia es que yo fui un idiota por ceguera. Él fue un monstruo por cálculo». Las puertas del ascensor se abrieron nuevamente. Gabriel se volvió en el momento en que Lyell entraba, vistiendo un pantalón de lino y una camisa blanca desabotonada, aún húmedo de la ducha, trayendo 2 tazas de café. La sonrisa de Lyell murió instantáneamente al ver la escena. Su mirada viajó de Gabriel a Florencia y luego a la carpeta abierta sobre la mesa. No preguntó qué era. Él lo sabía. La inteligencia en la mirada de Lyell fue la condena final. No hubo confusión, solo el reconocimiento inmediato de que una bomba había detonado. «El espectáculo terminó, Lyell», dijo Gabriel, pasando junto al jeque y entrando en el ascensor. «Los dejo para que discutan los términos de la rescisión». El silencio que siguió a la partida de Gabriel era pesado, sofocante. El sol afuera parecía burlarse de la oscuridad que había descendido sobre la sala. Lyell colocó las tazas sobre un aparador con un cuidado excesivo, ganando tiempo. «Florencia», comenzó él, con la voz grave y controlada. Ella levantó la hoja de papel, la mano temblándole violentamente ahora. «4 meses antes. Planeaste usarme 4 meses antes de que yo supiera que necesitaba ser salvada». Lyell suspiró y dio un paso adelante, las manos levantadas en un gesto pacificador que solo sirvió para enfurecerla. Era una estrategia de negocios. Inicialmente, tu empresa era un activo valioso mal gestionado por un hombre incompetente. Yo necesitaba una entrada. Mis analistas te identificaron como el punto de fractura. ¿Fui un punto de fractura? Su voz se quebró, pero ella no lloró. Las lágrimas se habían secado, reemplazadas por una frialdad ártica. Esa noche en la terraza, no estabas allí por casualidad. Estabas esperando. Estabas cazando. Sí, admitió Lyell. Su honestidad era brutal, sin rodeos. Yo estaba allí para hacerte una propuesta. No mentí sobre el potencial que vi en ti, Florencia. Solo omití la génesis del interés. Pero lo que sucedió después, Dubái, el entrenamiento, nuestra conexión, eso no estaba en el dossier. Eso fue real. ¿Real? Florencia rió, un sonido desprovisto de humor. Sintió como si le hubieran dado una bofetada. ¿Cómo puedo saber dónde termina el estratega y comienza el hombre? ¿El beso de ayer fue real o fue solo el sello final en la adquisición? El «te amo» que casi dijiste, ¿era para asegurar mis votos en el consejo? Florencia, mírame.
Layel acortó la distancia, sujetando sus hombros. Su toque, que horas antes parecía eléctrico, ahora quemaba como hielo. Empecé un negocio, pero me enamoré de la socia. El plan cambió porque tú cambiaste todo. Gabriel te mostró esto para destruirnos porque es la única carta que tiene. Ella se zafó de su toque con un movimiento brusco, retrocediendo hasta golpear su espalda contra la pared de cristal, Nueva York extendida detrás de ella como un reino que ella conquistó, pero que no le pertenecía. El problema, Layel, es que salí de un matrimonio donde yo era un objeto decorativo para entrar en otro donde soy un objeto táctico. Miró los ojos oscuros de él, buscando el alma que creyó haber tocado la noche anterior, pero solo encontró la mente afilada de un depredador. Gabriel me ignoraba. Tú me manipulaste. No sé qué es peor. Al menos Gabriel nunca fingió que yo era su igual mientras movía mis hilos. No hagas esto. No tires por la borda lo que construimos. Había un rastro de desesperación en la voz de Layel ahora, la máscara de control resquebrajándose. Nosotros no construimos nada. Tú construiste un escenario y me dejaste actuar en él. Florencia caminó hacia el dormitorio, pasando junto a él sin mirar atrás. La fusión está completa. El contrato está cumplido. ¿A dónde vas?, preguntó Layel paralizado en la sala. Me voy. 15 minutos después, Florencia salió del dormitorio arrastrando una maleta pequeña. Había cambiado la bata de seda por unos jeans y un blazer estructurado, la armadura que ella aprendió a usar en Dubái. No miró la vista deslumbrante, no miró el champán vacío de la noche anterior. Layel estaba parado en la puerta, bloqueando la salida. Parecía una estatua impenetrable, pero sus puños estaban cerrados a los costados de su cuerpo. Si sales por esa puerta, Florencia, estarás sola. Gabriel intentará destruirte en la prensa. El mercado cuestionará tu estabilidad. Aquí tienes protección, tienes poder. Ella se detuvo frente a él, a centímetros de distancia. Levantó la barbilla, la postura altiva que él mismo había pagado para que le enseñaran, pero que ahora ella poseía por derecho propio. Prefiero ser destruida por mi propia verdad que protegida por tu mentira, Layel. Sostuvo su mirada hasta que él, derrotado por la determinación férrea en sus ojos, dio un paso a un lado. «Quédate con las acciones», dijo él con la voz baja, mientras ella pasaba. «Quédate con la empresa. No voy a luchar contra ti». «No necesito tu permiso para quedarme con lo que es mío», respondió Florencia sin detenerse. La puerta del penthouse se cerró detrás de ella con un clic suave y definitivo. En el pasillo silencioso, lejos de los ojos de Gabriel y de Layel, Florencia se detuvo. El ascensor llegó, pero ella esperó un segundo, permitiéndose apoyar la frente en el metal frío de la puerta. Una única lágrima escapó, trazando un camino cálido por su mejilla, pero ella la limpió con el dorso de la mano antes de que pudiera caer. Se había librado del esposo que la despreciaba. Ahora se había librado del amante que la usaba. Por primera vez en su vida, Florencia estaba completamente, aterrorizantemente sola. Y mientras el ascensor descendía, llevándola a la jungla de concreto allá abajo, ella percibió que esa soledad no era un abismo, era un lienzo en blanco. El flash de las cámaras estallaba como una tormenta eléctrica confinada, un bombardeo visual que habría cegado a la Florencia de hace un año. Pero la mujer que estaba delante del podio de acrílico transparente, con la postura erguida y la barbilla ligeramente levantada, no parpadeó. El salón de conferencias del Hotel Plaza estaba abarrotado, un mar de trajes grises, grabadoras digitales y el hambre insaciable de la prensa financiera por un escándalo. En el rincón izquierdo, rodeado de abogados que parecían cuervos agoreros, Gabriel sudaba. Intentaba mantener la sonrisa de depredador, aquella que había usado durante años para disminuirla, pero el temblor en sus manos, disimulado al sostener un vaso de agua, lo traicionaba. Él esperaba una mujer destruida por el triángulo amoroso, una exesposa inestable que lloraría ante los micrófonos. Florencia ajustó el micrófono,
El sonido agudo de la microfonía cortó el murmullo, imponiendo un silencio absoluto. Señores, su voz era tranquila, desprovista de cualquier histeria. Durante la última década fui presentada a ustedes como el ornamento silencioso al lado del CEO. Hoy estoy aquí para corregir la narrativa. No vine a hablar sobre mi matrimonio, ni sobre rumores de tabloides. Vine a hablar sobre la insolvencia técnica de la holding Gabriel Stone. Un murmullo corrió por la sala como una onda de choque. Gabriel se levantó, derribando la silla. «¡Eso es absurdo! ¡Está desequilibrada!», gritó, el rostro rojo de furia, apuntando el dedo tembloroso hacia ella. «Seguridad, sáquenla de aquí». Florencia ni siquiera lo miró. Hizo una señal sutil con la mano derecha. En la pantalla gigante detrás de ella se proyectaron hojas de cálculo bancarias, registros de transferencias offshore y correos electrónicos incriminatorios. Eran los datos que ella misma había minado en las noches de insomnio en Dubái, cruzando información que Layel le había enseñado a leer, pero que ella, y solo ella, había tenido la paciencia de rastrear hasta la fuente. Los documentos proyectados muestran el desvío sistemático de fondos de pensión de los empleados para cubrir pérdidas en inversiones personales del señor Stone, continuó Florencia, su voz cortando el aire como una cuchilla de acero quirúrgico. El fraude fiscal asciende a $300 millones. La auditoría independiente, que contraté esta mañana, ya envió el informe preliminar a la Comisión de Valores. El caos irrumpió. Reporteros gritaban preguntas, accionistas consultaban sus teléfonos en pánico, y los abogados de Gabriel comenzaron a alejarse de él físicamente, como si el fracaso fuera contagioso. Gabriel parecía haberse encogido. Miraba la pantalla, luego a Florencia, y por primera vez no había desprecio en sus ojos. Había miedo, miedo puro y primitivo de quien percibe que subestimó al oponente fatal. Florencia bajó del escenario. No esperó los aplausos ni las preguntas sobre su vida amorosa. Atravesó el pasillo central mientras los flashes explotaban a su alrededor, pero ella se sentía intocable. Había ganado, sola, sin la mano de Layel en su hombro, sin la validación de Gabriel. Había derribado al gigante con su propia pluma. Sin embargo, cuando entró en la sala reservada entre bastidores, la adrenalina se evaporó, dejando un vacío frío en el pecho. El silencio de la sala VIP era ensordecedor comparado con el caos de afuera. Ella esperaba sentir euforia. En cambio, sintió el peso abrumador de la soledad. Miró el sofá de cuero vacío, casi esperando ver a Layel allí, con aquel medio sonrisa enigmática, sosteniendo una copa de celebración. Pero no había nadie. La puerta se abrió suavemente. No era Layel, era el señor Youssef, el abogado senior y brazo derecho del jeque, un hombre de edad indeterminada y discreción absoluta. Llevaba una carpeta de cuero fina y tenía una expresión solemne. «Señora Florencia», dijo, haciendo una leve reverencia. El jeque Layel siguió la transmisión. Pidió que le entregara esto. Florencia tomó la carpeta, sintiendo el corazón latir dolorosamente contra sus costillas. Sus manos, firmes ante la prensa mundial, ahora temblaban ligeramente. «¿Dónde está?», preguntó. Su voz salió más ronca de lo que pretendía. «De camino al aeropuerto de Teterboro. El plan de vuelo a Dubái está confirmado para dentro de 40 minutos». Abrió la carpeta. Dentro no había una carta de amor, ni un pedido de disculpas poético. Había un documento legal, timbrado y notariado. Sus ojos recorrieron las líneas densas del lenguaje jurídico hasta detenerse en la cláusula final. Layel había transferido irrevocablemente la totalidad de sus acciones con derecho a voto a ella. Él no solo le devolvía la empresa, le entregaba el control absoluto sobre la inversión multimillonaria que había hecho, sin condiciones, sin exigencia de matrimonio, sin caballo de Troya. Florencia dejó el papel caer sobre la mesa de centro. La comprensión la golpeó con la fuerza física de un puñetazo. Gabriel quería poseerla para controlarla. Layel la amaba lo suficiente como para darle el poder de destruirlo. Había renunciado al mayor apalancamiento que tenía, solo para asegurarse de que ella supiera que la victoria era suya
y no un regalo de él. ¿Dijo algo? Florencia susurró, aún mirando su firma en el papel. Trazos fuertes, decididos. Yusef dudó por un momento, la máscara profesional vacilando mínimamente. Dijo que la reina no necesita al rey para gobernar, pero que el castillo sería demasiado frío si ella decidiera vivir en él sola. Sin embargo, la elección de abrir la puerta es enteramente suya. La imagen del despacho vacío en la cima del rascacielos invadió la mente de Florencia. Tenía la empresa, tenía la venganza, tenía el respeto del mercado. Pero la idea de sentarse en esa silla ejecutiva y mirar el horizonte sin tener con quién compartir el triunfo le revolvió el estómago. No era dependencia. Ella sabía ahora que podía sobrevivir sola. Acababa de probarlo al mundo. La cuestión no era necesidad, era deseo. Miró el reloj en la pared. 35 minutos. Yusef, dijo ella, girando sobre sus talones, la energía volviendo a su cuerpo como una corriente eléctrica. ¿Su coche todavía está aquí? El mío sí, señora. ¿Usted conduce rápido? El abogado se permitió una sonrisa minúscula. En ciertas circunstancias, señora. Florencia, conduzco como si estuviera huyendo del propio diablo. Excelente, porque tenemos que atrapar a un ángel caído antes de que levante vuelo. El tráfico de Nueva York era una bestia viva y pulsante, indiferente a los dramas humanos, pero aquella tarde parecía conspirar a favor o en contra dependiendo del semáforo. Florencia pasó el viaje tecleando frenéticamente en el celular. No mensajes de texto, sino órdenes corporativas, asegurando que la seguridad bloqueara la entrada de Gabriel al edificio. No desperdiciaría un segundo pensando en el pasado mientras corría hacia el futuro. Cuando el coche negro rompió las puertas de la pista privada en Teterboro, el cielo estaba pintado de un gris plomo, amenazando nieve. El jet Gulfstream de Lyell ya tenía las turbinas encendidas, un zumbido agudo que vibraba en los huesos. La escalera estaba siendo recogida lentamente. Florencia no esperó a que el coche se detuviera completamente. Abrió la puerta y saltó, sus tacones de aguja repicando contra el asfalto frío. El viento cortante desarmó el peinado impecable que ella había usado en la conferencia de prensa, lanzándole el cabello contra el rostro. Pero no le importó. ¡Alto! No sabía si gritaba al piloto o al universo. La escalera se detuvo a medio camino. Un momento de tensión suspendida, donde solo el olor a queroseno y el viento existían. Entonces, la figura alta apareció en la puerta de la aeronave. Lyell vestía un abrigo oscuro, la expresión ilegible que ella tanto había odiado al principio y que ahora sabía que era solo un escudo. Miró hacia abajo, viéndola parada en la pista, pequeña ante la máquina, pero gigantesca en su presencia. Hizo una señal, y la escalera descendió nuevamente. Él no bajó hasta ella, se quedó en la cima esperando. Era la prueba final. Él no vendría a salvarla. Ella tendría que subir hasta él. Florencia subió los escalones de metal. El ruido de las turbinas hacía imposible cualquier conversación, hasta que ella estuvo a centímetros de él, al abrigo del fuselaje. Estaba jadeando, el rostro enrojecido por el frío y la adrenalina. Lyell la observaba con una intensidad que parecía quemarle la piel. «¿Leíste el contrato?», dijo él. No era una pregunta. «Lo leí», respondió Florencia recuperando el aliento. «Es un pésimo negocio para ti. Perdiste el control de la holding, perdiste el derecho a veto. Financieramente es un suicidio. Gané la certeza de que sabes que nunca fuiste una pieza en mi tablero», replicó él, su voz grave superando el ruido de los motores. «Estás libre, Florencia. El mundo es tuyo. Gabriel es pasado. ¿Por qué estás aquí?». Ella dio un paso adelante, invadiendo su espacio personal, forzándolo a retroceder ligeramente dentro de la lujosa cabina. «Porque descubrí que ser CEO es solitario», dijo ella, los ojos fijos en los de él, desafiantes. «Y porque tengo una contrapropuesta para tu reestructuración societaria». Lyell arqueó una ceja.
un brillo de diversión y esperanza surgiendo en el fondo de sus ojos oscuros. Estoy escuchando. Acepto las acciones, acepto la presidencia, pero rechazo tu renuncia al cargo de esposo. Su voz falló por un segundo, embargada por la emoción real, cruda, que ella finalmente se permitió sentir. Me compraste una guerra, Layel, pero no quiero luchar sola, y no quiero celebrar la victoria sola. Él se quedó inmóvil absorbiendo las palabras. Durante meses él había planeado cada movimiento, cada adquisición, cada ajedrez corporativo. Pero aquella mujer, con el cabello despeinado por el viento y los ojos brillando con una determinación feroz, era la única variable que él nunca pudo prever totalmente. Esto no es una transacción comercial, Florencia, dijo, con la voz ronca, levantando la mano para tocar su rostro, su pulgar trazando la línea de su mandíbula. Si subes a este avión, no hay cláusulas de salida. No estoy buscando una salida, respondió ella, girando el rostro para besar la palma de su mano, un gesto de intimidad que desarmó cualquier defensa restante. Estoy proponiendo una fusión definitiva, de iguales. Mis términos son simples. Nunca más me escondas la verdad. Nunca más intentes protegerme de la realidad. Si vamos a sangrar, sangramos juntos. Si vamos a reinar, reinamos juntos. Layel soltó un suspiro que parecía estar atrapado en su pecho desde hacía años. Rodeó su cintura con el brazo, atrayéndola hacia sí con una urgencia posesiva que esta vez no parecía una jaula, sino un hogar. Acepto los términos, murmuró él, antes de sellar el pacto con su boca en la de ella. El beso tenía el sabor del frío del invierno y el calor del desierto. Era hambriento, desesperado y, sobre todo, real. No había cámaras, no había contratos, no había público. Solo dos estrategas que habían encontrado, en el caos de sus ambiciones, algo que valía más que cualquier portafolio de acciones. Cuando se separaron, Layel apoyó su frente en la de ella, los ojos cerrados. ¿A dónde vamos, señora Florencia? ¿Dubái? ¿París? ¿Nueva York? Florencia miró hacia afuera, hacia la pista gris que quedaba atrás, hacia la ciudad que ella había conquistado y hacia el hombre que la había liberado para que ella pudiera reconquistarlo. Dile al piloto que despegue, dijo ella sonriendo, una sonrisa verdadera que iluminó la cabina. Vamos a casa, donde quiera que sea, siempre que tú estés allí. La puerta del jet se cerró con un sonido hermético, amortiguando el mundo exterior. Mientras la aeronave carreteaba para el despegue, ganando velocidad para romper la gravedad, Florencia tomó la mano de Layel. No miró hacia atrás. El lienzo en blanco de su vida finalmente comenzaba a adquirir colores vibrantes, pintados a 4 manos. El imperio estaba seguro, pero el amor era la única aventura que realmente importaba ahora. Y así, Florencia demostró que ser subestimada puede ser el comienzo del mayor giro de tu vida. Gracias por quedarte hasta aquí, por haber vivido cada segundo de esta historia conmigo. Y si llegaste hasta aquí, vamos al comentario del video de hoy. Comenta, me corté el pelo. Hoy el comentario es bien loco. Pero ya sabes, existen tantas otras historias sobre personas que fueron desechadas, traicionadas, humilladas y que transformaron el dolor en poder. Elige una de las historias que están apareciendo en la pantalla ahora. Cada una de ellas te hará sentir esa misma emoción, esas mismas ganas de alentar, de vibrar. Haz clic y ven conmigo. Te veo allí.